Mateo 24:35 en la versión NBI dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Por lo tanto, la palabra de Dios hoy día tiene vigencia, está vigente para nosotros. Y haremos bien en oírla, en prestar atención a lo que el Señor quiere hablarnos en esta tarde. Bien, la palabra del Señor en Éxodo capítulo 20, versículo 16 dice: no dirás falso testimonio contra tu prójimo, o no hablarás falso testimonio ante tu prójimo. Hoy día vamos a abordar, hermanos amados, el 9º mandamiento, en el marco de la serie El cristiano y los 10 mandamientos. Por eso, el sermón de esta tarde tiene por nombre No mentirás, o no mientas. Deseo partir diciendo, hermanos, que este mandamiento tenía como preocupación inmediata un contexto judicial. Pero antes de eso, hay unas palabras interesantes que dice Arthur Sproul respecto de este mandamiento y del 10º. Él hizo una pregunta a sus estudiantes en el seminario y les preguntó: imagínate que nuestro país nos llamara a hacer una nueva constitución. Nosotros sabemos lo que eso significa, ¿verdad? Chile ha estado metido en ese tema estos últimos años. Y que te escogieran a ti para escribir una nueva constitución. Y tuvieras que poner los mandamientos más importantes para regir la sociedad. Estoy seguro que la mayoría diría que matar es malo, que estaría prohibido matar. Estoy seguro que la mayoría diría es prohibido, por ejemplo, inclusive si alguien diría un poquito más, diría es prohibido el adulterio en la sociedad. Es prohibido la despreocupación de los padres, por ejemplo. Pero ¿qué de la mentira? ¿Quién pondría que está prohibido la mentira en una constitución? Muy poca gente quizás. Entonces, pero para lo que el hombre no es tan importante, para Dios sigue siendo importante. Y el tema de la mentira es importante para Dios de tal manera, es tan importante de tal manera que lo deja estipulado dentro de los 10 mandamientos. Y dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Qué debemos partir diciendo? Bueno, aquí hay un contexto judicial. En la antigüedad, la verdad en los tribunales era de suma importancia para garantizar la justicia. Para garantizar la justicia. Sin sistema de pruebas forenses avanzadas como las que tenemos hoy en día, los testimonios de los testigos eran absolutamente clave para determinar la culpabilidad o la inocencia de alguien. Por lo tanto, cuando alguien daba un falso testimonio, se violaba el principio básico de la justicia. De modo que esto podría llevar a 2 terribles consecuencias: la absolución de una persona culpable o la condena de una persona inocente. El falso testimonio podría traer problemas muy graves para la sociedad. En este caso, para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Leímos en Primera de Reyes, en la lectura bíblica, en el capítulo 21, el caso de Nabot. Lo leímos. Fue extenso el pasaje que lo leímos. Y lo leímos para saber que había un hombre justo que fue víctima de un falso testimonio. ¿Verdad? Jezabel, la esposa del rey Acab, tramó toda una conspiración en la que contrató a 2 hombres para que testificaran falsamente en contra de Nabot, acusándolo de maldecir a Dios y al rey. Como resultado de este falso testimonio, Nabot fue ejecutado injustamente. Un inocente fue muerto, asesinado por causa del falso testimonio, y su viñedo fue tomado por el rey. Este incidente, hermano, lo que hace es mostrarnos el poder devastador que puede tener el falso testimonio y cómo puede llevar a la injusticia y a la opresión. Hermanos, hoy en día, aunque vivimos en una sociedad con sistemas judiciales más avanzados, la importancia de la verdad sigue siendo central para la sociedad. Hermanos, el perjurio, ¿qué es el perjurio? Dar falso testimonio bajo juramento. Es un delito grave casi en todos los países. Y esto subraya, hermanos, la relevancia de la verdad para el sistema de justicia.
Un sistema judicial que permite mentiras y falsos testimonios no solo falla en su objeto de hacer justicia, sino que perpetúa la injusticia y el mal. Hermanos, la sociedad se corrompe cuando los culpables quedan libres. La sociedad se corrompe cuando los inocentes son culpados. Hermanos amados, recordemos algo. Durante el juicio de Cristo, el juicio de Jesús, los líderes religiosos buscaron testimonios falsos para juzgarlo. Buscaron testimonios falsos para acusarlo. Acompáñenme por favor al libro de Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26, versículos 59 al 61. Dice así. Dice, 59 al 61 dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Hermanos, aunque muchos testigos intentaron dar falso testimonio contra Jesús, sus mentiras no pudieron coincidir. Sin embargo, la misma búsqueda de falsos testigos mostró el deseo del corazón humano de torcer la verdad cuando se busca un objetivo corrupto. ¿Cuántas veces, hermanos, hermano o hermana, hemos hecho uso de la mentira para sacar un beneficio? Hermanos, el Señor Jesús dijo, yo soy la verdad. Cristo dijo que es la verdad y Él fue condenado por un sistema que estaba dispuesto a torcer la verdad, a ignorar la verdad para llevar a cabo sus propios intereses. La verdad fue condenada por los falsos testimonios. De modo, hermanos, que de la misma manera que la justicia civil de la sociedad depende de testimonios verdaderos, de gente que hable la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Así también lo hace la vida dentro de la comunidad de la fe, dentro de la comunidad cristiana. La iglesia está llamada a ser un lugar de verdad y de justicia, de verdad y de justicia. Hermanos, en Efesios capítulo 4, versículo 25, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes y les dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Eso significa, hermanos, que la justicia en nuestras relaciones depende de la verdad. Depende de la verdad. ¿Se ha dado cuenta muchas veces lo livianos que somos para hacer juicio respecto de cuestiones subjetivas? Por ejemplo, tratemos de dar un ejemplo. Alguien podría decir y decirme, pastor, tal persona no me devolvió aquel libro que le presté. Ese es un hecho, es un facto, ¿verdad? Es un hecho verdadero. Pero él lo hizo porque me tiene envidia. ¿Cómo puedes comprobar tal cosa? O porque me tiene rabia. ¿Cómo puedes comprobar tal cosa si es algo subjetivo, ¿verdad? Nosotros, por lo tanto, debemos atendernos solamente a lo que es verdadero. Los hechos subjetivos, déjalo de lado, ¿verdad? Los actos hablan más que las palabras o que lo que está en el corazón. Los frutos son los que debemos juzgar. Si un fruto es bueno, el árbol es bueno. Si un fruto es malo, el árbol es malo. Pero ¿quién eres tú? ¿O por qué usamos muchas veces juicio de valor, ¿verdad? Sin tener certeza de aquello que estamos diciendo. Ahora, no estoy diciendo que la envidia, por ejemplo, no pueda ser comprobado. Se comprueba con hechos, ¿verdad? Se comprueba con hechos, pero nosotros tenemos que atenernos solamente a lo que es verdad, ¿verdad? La justicia en nuestras relaciones depende de la verdad. ¿Cuántas relaciones que has tenido, no solamente emocionalmente, familiarmente, laboralmente, eclesialmente, se han visto corrompidas o torcidas por no atenernos simplemente a la verdad, o porque las otras personas no hablaron la verdad, o porque distorsionaron la verdad? Nuestras relaciones están fundadas sobre la verdad, dependen de ella. Y cuando mentimos, o cuando distorsionamos, o cuando los hombres distorsionan la verdad, lo que hacen es contribuir a la injusticia y a la ruptura de la confianza dentro de la comunidad. Qué difícil es recomponer la confianza cuando alguien ha hablado mal de ti a tus espaldas injustificadamente.
o cuando tú has hablado mal de alguien. Qué difícil es recomponer la justicia cuando no se va de frente buscando la verdad. El falso testimonio en un tribunal, hermanos, tiene consecuencias desastrosas. Hermanos, por eso también uno de los debates en relación a la pena de muerte es qué pasa si terminas ejecutando a alguien que en definitiva era inocente. ¿Qué ocurrió con Nabot, verdad? ¿Qué pasa, hermanos amados, cuando el falso testimonio trae consigo consecuencias desastrosas? Recordemos que en el antiguo Israel, hermanos, dar un testimonio falso era visto como un pecado tan grave porque podía llevar a consecuencias irreversibles como matar a un inocente, ¿verdad? Como era Nabot, ¿verdad? Por lo tanto, o también podía liberar a un culpable. De hecho, en Deuteronomio, capítulo 19, establece que si se descubría que un testigo había dado falso testimonio, se le impondría el castigo que se habría dado a la persona acusada. Y este principio lo que hace es reflejar que el valor que Dios le da a la verdad y a la integridad es alta. Es alta, hermanos. No existe tal cosa como una pequeña mentirita para sacar provecho, desacreditando a tu hermano, haciéndolo ver menor a ti. Y aunque hoy día, hermanos, no enfrentamos las mismas leyes exactas, como el castigo, ¿verdad?, a un falso testimonio en un juicio, las implicaciones de la mentira siguen siendo devastadoras. Hermanos, ¿cuántos de los chilenos están inconformes con el sistema de justicia? ¿Cuántos chilenos, hermanos, cuánta gente poderosa económicamente y políticamente zafa de las consecuencias porque torcen, ¿verdad?, la justicia? Hermanos amados, en cualquier ámbito, ya sea en tribunales, en lugar de trabajo o las relaciones personales, la misma iglesia, las mentiras pueden destruir vidas, las mentiras pueden destruir iglesias, la mentira puede destruir familias, puede romper relaciones y puede perpetuar la injusticia. ¿Sabe qué es la justicia? Alguien definió la justicia como lo siguiente: dar a cada uno lo suyo propio. O sea, lo que es justo, ¿verdad? Lo que es verdad y lo que es mentira y punto. Y con eso me rijo yo. ¿Qué pasa cuando un adolescente solamente se dedica a hablar mal de sus padres? Mi papá era aquí, mi papá era allá, mi papá era malo, mi padre acá. Eso es un juicio injusto, porque no hace el debido balance. Mi papá era así, sin duda tenía esos defectos, pero también tenía estas virtudes. Puedo hacer un justo juicio, equilibrando las cosas, haciendo el debido ejercicio de la justicia y de la verdad. Lo que es verdad, es verdad. Mi padre hizo que nunca me faltara nada, pero descuidó esta otra lado. Justo es justo, ¿verdad? Justicia es justicia. Darle a cada uno lo suyo propio. Entonces, cuando usted solamente enfatiza lo malo de la otra persona, cuando usted solamente se dedica a resaltar las cualidades negativas de la otra persona, no está haciendo un justo juicio. No estamos haciendo un justo juicio. Hermanos amados, la iglesia debe ser un lugar donde se viva la verdad, donde se refleje la naturaleza de Dios y se promueva la justicia. Jesús fue el blanco de mentiras y de falso testimonio, pero a través de su muerte, de su resurrección, Él venció la mentira. Él venció la mentira con la verdad. La verdad siempre fue impuesta y venció, saliendo a la luz. El Señor dice: no hay nada oculto que quede, no hay nada que quede oculto. Todo va a salir a la luz, ¿verdad? Hermanos amados, la cruz nos llama a vivir una vida de integridad, donde rechacemos la falsedad y busquemos la justicia. Cuando alguien te vaya a contar a alguien de otra persona, ojalá invita a que la otra persona esté presente, ¿verdad? O ayúdalo a reflexionar respecto de que si lo que está diciendo es la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad, o está omitiendo cosas, o está torciendo un poco la verdad. Hermanos amados, yo creo que eso es vital para mantener relaciones sanas. Hermanos amados, avancemos al primer punto de este sermón. Pero antes quisiera decirte que no debemos, hermanos amados, rechazar la verdad. Debemos rechazar la falsedad y buscar la justicia, sabiendo que un día toda verdad será revelada y toda injusticia será corregida por el juez de toda la tierra,
como dice Génesis 18:25. Avancemos al primer punto de este sermón. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La Escritura es clara cuando señala la esencia humana o la tendencia humana a la mentira. En el Salmo 116, versículo 11, el salmista afirma lo siguiente y dice: dije en mi apuro, todo hombre es mentiroso. El apóstol Pablo refuerza esta verdad en Romanos 3:4 cuando dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El profeta Jeremías, si no me equivoco, es el que dice: más engañoso más que todas las cosas es el corazón, ¿verdad? Engañoso es el corazón del hombre, o sea, en esencia el hombre es mentiroso. Y estas afirmaciones no significan que todas las personas mienten siempre y en todo momento, pero sí significa que la mentira está enraizada en la naturaleza del ser humano. Está enraizada. El pecado original ha afectado cada parte de nuestra vida, incluidas nuestras palabras, y todos somos culpables de faltar a la verdad en algún momento. ¿O hay alguien que pueda decir aquí: yo siempre he dicho toda la verdad, nada más que la verdad? Hermanos, desde el jardín del Edén, la mentira ha entrado en el corazón del hombre. Satanás, quien es descrito por el Señor Jesús como el padre de la mentira, engañó a Eva con una falsedad, torciendo las palabras de Dios. Y a partir de ahí la tendencia humana a distorsionar la verdad ha sido parte y pan de cada día de la condición humana. ¿Cuántas veces has tenido problemas en el trabajo por la mentira de un jefe o por la mentira de un colega, ¿verdad? Trayendo problemas. Hermanos, la mentira en todas sus formas es un reflejo de nuestra separación de Dios, el cual es la verdad absoluta. Hermanos, a lo largo de la Escritura vemos ejemplos de personas que aún siendo hombres y mujeres de fe, que aún estando, como alguien dijo, en el paseo de la fama de la fe, ¿verdad? Que uno lo encuentra, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, cuando uno lee todos los héroes de la fe, que a uno le llaman el paseo de la fama de la fe. Aún ahí, dentro de esos hombres, encontramos a hombres que mintieron. ¿O no se acuerda de Abraham, el padre de la fe, que mintió acerca de su esposa, Sara, diciéndole a Faraón que era su hermana? O el apóstol Pedro, el discípulo más cercano de Jesús, que negó conocer al Señor 3 veces, mintiendo por temor a ser arrestado. Estos ejemplos nos muestran que incluso los más devotos están sujetos a la debilidad humana de la mentira. No porque el pastor sea pastor, no va a mentir nunca. El pastor tiene la tentación de mentir muchas veces, inclusive desde un púlpito. Dios nos guarde, Dios nos libre, que el Señor nos ayude. Pero a dónde voy, hermanos, es que estos ejemplos lo que nos llama es a considerar que el hombre es mentiroso en su corazón, en su naturaleza. Ahora bien, a pesar de que todos los seres humanos tienen una conciencia que distingue entre el bien y el mal, nuestra naturaleza caída nos lleva a mentir para protegernos, ¿verdad? O obtener ventajas o encubrir el pecado. ¿Quién le enseña a un niño a mentir, hermanos amados? Cuando llega un padre y le dice: ¿quién rompió esto? Yo no fui, fue mi hermano o fue otro. Y mienten de manera natural, aún siendo pequeños, ¿verdad? Aún no teniendo una conciencia completamente desarrollada, vemos claramente que la naturaleza humana está corrompida, ¿verdad? Esto no significa que todos seamos mentirosos constantes. Esto no significa que todos hablemos mentira en todo tiempo, pero sí significa que nadie está libre de la tendencia a mentir. Proverbios 29, capítulo 20, versículo 9 nos confronta con esta realidad y nos pregunta: ¿quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón y limpio estoy de mi pecado? La mentira, hermanos amados, puede manifestarse de maneras sutiles. No siempre hay que decir que el cielo es verde cuando es blanco. No siempre la mentira es tan evidente. Hay veces que la mentira es sutil, y no solamente a través de falsedades directas, sino también a través de exageraciones, omisiones o verdades a medias, ¿verdad? Como seres humanos nos inclinamos a manipular la verdad para obtener resultados favorables para nosotros. ¿Por qué a veces, hermanos, somos tan fáciles para exagerar el pecado de otro? ¿Verdad? Como se dice coloquialmente, o el dicho dice, hacer leña del árbol caído, ¿verdad? Vemos a alguien caer y en vez de atenernos
a la veracidad de los hechos, le ponemos más leña, ¿verdad? Para que se incendie, para que sea mayor. ¿Para qué? ¿Por qué cree que el ser humano tiene esa tendencia a exaltar, a ponerle más énfasis al pecado ajeno? Porque de esa manera se siente, ¿verdad? Moralmente superior. De esa manera se siente moralmente bien, ¿verdad? Hace poco se supo la caída de un pastor bien conocido, ¿verdad? Y día por medio sale un video de 3 horas de muchos youtubers ahí analizando el tema y dándole al tema, ¿verdad? Y mostrando las aristas y mostrando todos los aspectos, ¿verdad? Hermanos, con qué facilidad nos gusta deleitarnos en el pecado de otros. Y exageramos y le ponemos énfasis, o omitimos las cosas buenas, ¿verdad? Hermanos, como seres humanos tenemos esa inclinación. Y esto no es solamente una cuestión moral, sino que es una cuestión espiritual. Al torcer la verdad, lo que hacemos es alejarnos de la naturaleza de Dios, porque Dios es verdadero. Y nos acercamos a la naturaleza del enemigo, que Él ha sido mentiroso desde el principio. Él es el padre de la mentira. Aunque podamos pensar, hermanos, que nuestras mentiras blancas son inofensivas, el 9º mandamiento nos recuerda que Dios toma muy en serio todas las falsedades. Todas las falsedades. Esto debería llevarnos a examinar nuestras vidas y ver en qué áreas somos propensos a mentir o distorsionar la verdad. ¿Mentimos acaso para evitar malas consecuencias? ¿Cuánta gente se enferma día por medio para faltar al trabajo? Mata hasta la abuelita para faltar a la iglesia, ¿verdad? O pasa cualquier cosa en vez de decir la verdad simplemente, ¿verdad? En vez de ser honesto. Mentimos, hermanos. ¿Cuántas veces omitimos información para presentarnos mejor ante los demás? ¿Cuántas veces ocultamos y mentimos respecto de nuestras debilidades? Cada una de estas prácticas es una transgresión del 9º mandamiento. Y ante esta acusación bíblica de que todos los hombres son mentirosos, lo que hacemos es enfrentarnos a esta realidad. ¿Cuál? Que por nosotros mismos no podemos cumplir con el estándar perfecto de verdad que Dios exige. No podemos, porque estamos caídos. Este mandamiento, como los otros 9 mandamientos, lo que hace es revelar nuestra incapacidad para cumplir con la ley de Dios de una forma perfecta en nuestra propia fuerza. Esto debería llevarnos a un lugar de humildad y de dependencia total de la gracia de Dios, a decir: Señor, ayúdame a no mentir. Señor, ayúdame, perdona mis pecados de mentira, ¿verdad? Señor, ayúdame a que tu Espíritu Santo me redarguya. Me redarguya antes de mentir, antes de exagerar, antes de omitir información. Ayúdame, Señor, antes de omitir en mis informes financieros, ¿verdad? A mí me toca hacer informe financiero en mi trabajo y muchas veces está la tentación de adulterar información para tener una mejor evaluación. Hermanos amados, en Cristo encontramos el único ser humano que jamás mintió. Jesús es descrito como la verdad. Él dijo: yo soy el camino y la verdad. Y su vida fue un testimonio de integridad absoluta. Realmente Él nunca mintió, hermanos. Es increíble. Cuando yo me conozco a mí mismo y veo lo mentiroso que soy, y veo a Cristo y veo que Él nunca emitió ni la más mínima mentira, digo: qué asombroso es Cristo. Hermanos, Él cumplió perfectamente este mandamiento en nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar y cumplió este mandamiento por nosotros. Y no solo eso, sino que sufrió el castigo del falso testimonio, siendo condenado a muerte por mentiras y acusaciones falsas. Increíble. En su juicio, hermanos, se presentaron muchos testigos falsos para condenarlo, y sin embargo, Él permaneció fiel a la verdad, sabiendo que su sacrificio redentor traería perdón a mentirosos como nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. El verdadero murió por los mentirosos. El verdadero, que fue juzgado con mentiras, murió para salvar a los mentirosos como nosotros. Vayamos al siguiente punto, hermanos amados: la deshonestidad en las palabras y en las acciones. El 9º mandamiento no solamente prohíbe la mentira, sino que también nos muestra cómo la falsedad está frecuentemente ligada a otros pecados, como el robo, lo que pasó aquí con la viña de Nabot,
¿verdad? El adulterio, por ejemplo, ¿verdad? Porque alguien que adultera, hermanos amados, claramente ocupa la mentira para adulterar, ¿verdad? Entonces siempre la mentira está ligado a otros pecados. Mentir para obtener algo que no nos pertenece es una forma de robar. Este principio se aplica en todas las áreas de la vida, desde el comercio hasta las relaciones interpersonales. Por ejemplo, ¿qué pasa, hermanos amados, cuando a usted le venden 1 kilo de arroz y usted lo pesa en su balance llegando a casa y tiene 800 gramos? Él no tiene 1 kilo. Ahí hay una mentira. Una mentira. Y eso se da abundantemente. El marketing, hermanos amados, moderno, usufructúa en base a la mentira. Vive de la mentira, vive de la exageración, ¿verdad? Por lo tanto, si aquí hay algún abogado o algún ingeniero en marketing, hermanos amados, tiene una gran labor que llevar a cabo, porque en los tribunales los abogados muchas veces tienen que mentir, y los que hacen marketing, los que promocionan, muchas veces exageran respecto del producto. En el ámbito laboral, hermanos amados, las mentiras en un currículum, por ejemplo, o la falta de honestidad en la rendición de cuentas puede ser formas de robar oportunidades o recursos que no hemos ganado legítimamente, ¿verdad? O nos hemos apropiado del trabajo de otro. ¿Cuántos jefes, hermanos amados, viven del trabajo de otros, ¿verdad? Y no dando el crédito que corresponde, sino que omitiendo información para ellos exaltarse. ¿Eres jefe? Que el Señor te ayude a no deberle nada a nadie, ¿verdad? Al que tributo, al que honra. Hermanos amados, en el Antiguo Testamento, Dios exigía que los comerciantes usaran medidas justas en sus transacciones. La deshonestidad en el comercio, en la feria, cuando te pesan, cuando te miden, cuando te dan a través de medidas falsas, era considerada en el Antiguo Testamento como una forma de mentira junto con el robo. Esta enseñanza muestra que la integridad es fundamental no solo en las palabras, sino también en nuestras acciones económicas. ¿Cuántos presos llaman desde las cárceles mintiendo para robar? Usan la mentira para robar. Hermanos amados, hoy en día esto también se aplica a la ética empresarial, como cuando se manipulan precios o se ofrecen productos falsos. El 9º mandamiento, por lo tanto, nos llama a ser veraces y justos en todas nuestras transacciones. Eres comerciante, vendes algún producto, sé justo en lo que haces y Dios te va a bendecir. Otra forma histórica de combinar la mentira y el robo es la devaluación de la moneda, un acto de engaño que afecta a toda la sociedad. Este principio nos enseña que cualquier forma de falsedad que implique pérdida para otro, especialmente en cuestiones financieras, es un quebrantamiento del 9º mandamiento. El fraude financiero, como la manipulación de inversiones o estafas, son claros ejemplos de cómo la mentira y el robo van de la mano en nuestra sociedad. Pero, ¿por qué es tan importante este mandamiento para el Señor? ¿Por qué puso este mandamiento dentro de los 10 mandamientos más importantes? La razón por la cual hablar mentira es un pecado grave ante Dios es porque tiene relación con la santidad de la verdad. Eso nos lleva al siguiente punto, la santidad de la verdad. El principio fundamental detrás del 9º mandamiento es la santidad, lo sagrado de la verdad. Dios es un Dios de verdad y toda su revelación se basa en ese atributo, que es verdad. El hecho de que Dios prohíba la mentira lo que hace es reflejarnos su carácter inmutable y veraz. Como dice Tito 1:2. En simples palabras, Dios no miente. Él no es hombre para que mienta, dice también la palabra, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En Él no hay mentira, dice Santiago también, que en Él no hay sombra de variación. En Él no hay luces y sombras. Él es luz solamente. En Él hay verdad. Entonces, la verdad es un pilar fundamental de la ética cristiana porque refleja la naturaleza de Dios mismo. Yo le hago una pregunta entonces a usted. Si usted dice ser cristiano y quiere ser un cristiano, ¿ama entonces usted la verdad? ¿Busca la verdad? ¿Desea vivir en la verdad? Dios, hermanos amados, no solamente exige la verdad porque es lo moralmente correcto, sino porque vivir en la verdad es un reflejo de su santidad.
Y enriquece nuestras vidas, hermanos. Enriquece nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones en la iglesia, ¿verdad? Nuestras relaciones laborales. Enriquece, hermanos. ¿Cuántas familias se han destruido por causa de las mentiras? ¿Verdad? ¿Cuántos hermanos se odian por causa de las mentiras? Hermanos, mentir es alinearnos con el carácter de Satanás, el padre de la mentira. Pero nosotros somos hijos de Dios, no hijos del maligno. Cada vez que decimos la verdad, estamos actuando conforme al carácter de Dios, mientras que cada vez que mentimos, estamos teniendo un acto de rebeldía espiritual contra Dios. Por lo tanto, piensa en esta hora, te invito a reflexionar respecto de aquellas cosas en las que has mentido afectando a otros, para que vayas y pidas perdón por aquello, ¿verdad? Vivir de acuerdo con el 9º mandamiento no se trata solamente de evitar mentiras directas o de grandes mentiras, sino que se trata de un compromiso, de abrazar la verdad como un valor central en todas las áreas de nuestra vida. No nos podemos acostumbrar, no te acostumbres a mentir, no nos acostumbremos a la mentira, hermanos amados. En nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones debemos abrazar la verdad. Decir la verdad implica integridad, ser íntegro, ¿verdad? Ser íntegro. El pastor que habla mucho al respecto es el pastor Miguel Núñez. En su libro Integridad y Sabiduría, si alguien lo quiere leer, lo recomiendo. Habla mucho acerca de cómo no somos íntegros en cosas tan simples. En cosas tan pequeñas perdemos la integridad. Tenemos que avanzar a vivir una vida de integridad. Hermanos, decir la verdad implica también ser íntegro, incluso cuando es difícil, incluso cuando nos puede costar algo. Cuando tengamos que pasar una vergüenza, implica rechazar cualquier forma de engaño, manipulación o falsedad. Amados hermanos, el mandamiento no solamente prohíbe la mentira, sino que también nos llama activamente en su característica elíptica a decir la verdad en todo momento, a decir la verdad en todo lugar. Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo. Seamos verdaderos, seamos verdaderos. La ética cristiana va más allá de no mentir. Nos llama a ser personas íntegras, que buscan la verdad en todas sus relaciones y que viven de manera transparente. Que el Señor nos ayude, porque incluso podemos ser mentirosos con las personas que más nos conocen, nuestras esposas, nuestros esposos. Podemos esconder cosas de ellos o de ellas. Y si somos capaces de esconder cosas con la persona que más nos conocen, ¿cuánto más con las demás personas? Hermanos, en el ministerio de Jesús vemos la importancia de la verdad en acción. Jesús no solamente habló la verdad, sino que vivió de acuerdo con la verdad en todo momento, incluso cuando fue acusado falsamente o cuando decir la verdad le costó persecución. Él dijo la verdad, aun cuando le costara un sacrificio. Entonces, que su ejemplo nos muestre que ser veraces requiere coraje y confianza en Dios, confianza en que Dios retribuirá nuestra veracidad, aun cuando la verdad pueda ser incómoda o peligrosa. Para ir terminando, avanzando, hermanos, no se trata simplemente de no mentir en situaciones formales, no se trata solamente de no mentir frente a un tribunal, sino el 9º mandamiento nos llama a la integridad en nuestras interacciones cotidianas, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, incluso en redes sociales. La integridad, hermanos, es el reflejo de una vida transformada por el Espíritu Santo, que nos guiará a toda verdad. De repente, hermanos, con el fin, no sé, de obnubilar mentes, antiguamente, hace un par de décadas atrás, muchos evangelistas le ponían mucho espuma, mucho bicarbonato al agua cuando decían: hermanos, tuvimos una reunión excepcional, hubieron cientos de personas que se convirtieron al Señor, ¿verdad? Y no llegaba nadie el domingo siguiente al culto, pero para ellos era una cuestión grande, ¿verdad? El Señor me usó de determinada manera, y exageran las situaciones. Hermanos, es increíble, pero con una liviandad se hablan mentiras, se exageran tantas cosas, inclusive dentro del mundo cristiano. Y ahí es donde uno dice: qué importante es que los 10 mandamientos sean reivindicados
en el cristianismo contemporáneo, en la espiritualidad del cristiano de hoy. No podemos, hermanos amados, suprimir estos mandamientos, porque, hermanos amados, la integridad es el reflejo de una vida transformada por el Espíritu. Y el Espíritu, ¿qué es lo que nos hace? Nos guía a toda verdad. Por lo tanto, un cristiano, un pastor, peor todavía, un pastor que habla exageraciones, no está diciendo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Por último, hermanos, las palabras dividen. Las palabras suelen dividir. Por eso hablaremos sobre la seriedad de la calumnia y el chisme. Y aunque el noveno mandamiento tiene su origen en la prohibición de dar un falso testimonio en los tribunales, su alcance es mucho más amplio. O prohíbe cualquier tipo de distorsión de la verdad, incluyendo la calumnia y el chisme, ¿verdad? Las calumnias es cuando deliberadamente hacemos falsas acusaciones contra alguien. En la política eso expande cada día, hermanos amados. La política es tóxica, hermanos. Todos los días se acusan los unos a los otros de una manera tan liviana, tan falsa. No buscan la verdad, lo único que buscan es el desprestigio del de la izquierda o del de la derecha. Desprestigiar al otro lo más que se pueda. Qué terrible, hermanos amados. Y si somos gobernados por una clase política calumniosa, ¿qué podemos esperar de la sociedad? Hermanos, este mandamiento prohíbe toda distorsión. Y la calumnia es cuando deliberadamente hacemos falsas acusaciones contra alguien con el objetivo de dañar su reputación. Y el chisme, aunque a veces parece menos dañino, también es una forma de falsedad, ya que implica difundir información que puede no necesariamente ser precisa o que no debe compartirse. ¿Sabe qué significa diablo? La palabra diablo en el griego original significa chismoso. Alguien que lleva y trae, alguien que comparte información con la finalidad de esparcirla, de difamar. La calumnia es la difamación intencionada o malintencionada, mientras que el chisme es la repetición de información, sea verdadera o falsa, que daña la reputación o la integridad de la otra persona. Bueno, estos hermanitos que se han dedicado durante dos meses ya prácticamente a hacer videos y videos de la caída de un hombre, son chismosos. Son chismosos, se dedican solamente a traspasar información porque eso les da rédito, porque eso alimenta, ¿verdad? Hermanos amados, ambos comportamientos violan el principio de la verdad y dañan las relaciones. No, es que yo dije la verdad nomás, pero ¿por qué lo hiciste, verdad? ¿Con qué fin traspasaste información que era importante? ¿Con el fin de que el evangelio prevalezca? Porque hay una diferencia. Cuando tú confrontas el pecado con la verdad, con el fin de restaurar, como dice Gálatas 6:1, vosotros que sois espirituales, restaurad al que está caído, ¿verdad? Como mirándote a ti mismo. Si tú lo que quieres es restaurar y que el evangelio triunfe, gloria a Dios. Pero si tu única intención de traspasar información es dañar la reputación del otro, no eres más o no somos más que chismosos. Hermanos, un ejemplo clásico de la calumnia la encontramos en el relato de José y la esposa de Potifar. ¿Se acuerdan? Ella acusó falsamente a José de intentar violarla, lo cual resultó en su encarcelamiento. Y este acto de calumnia no solamente afectó la vida de José, sino que también pervirtió la justicia. Amados hermanos, el chisme puede parecer inofensivo, traspasar información, pero tiene un poder destructivo inmenso. Proverbios capítulo 16, versículo 28 advierte, dice: el hombre perverso provoca contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chismoso aparta a los mejores amigos. Todos tuvimos una tía, un tío chismoso, un papá, una mamá, de repente un hermano que lo único que hacía era destruir la familia, era desunir, era poner contienda entre el uno y el otro. Hermanos amados, a través del chisme las relaciones se destruyen, las confianzas se erosionan, el cuerpo de Cristo puede sufrir grandes divisiones, grandes dolores, hermanos amados. ¡Qué doloroso es ver a una iglesia dividida, una iglesia que se divide por causa del traer y el llevar, de chismear, de calumniar? Hace poco hubo un suceso muy doloroso en una de nuestras iglesias en donde un pastor fue malamente acusado, ¿verdad?, de estar bajo
permanentemente bajo los efectos de estupefacientes, porque él estaba con una condición médica, ¿verdad? Donde tenía que tomar cada cierto tiempo algunos medicamentos, pero que no impedían en ningún sentido su normal conducta, ¿verdad? Fue acusado calumniosamente frente a la iglesia, mejor dicho, por detrás de la iglesia. Porque si hubiese sido de frente, las cosas se aclaran. Pero las cosas, cuando son hechas por detrás, con el fin de erosionar las confianzas, no se es más que un calumniador y un chismoso que trae y lleva. Y los divisores del cuerpo, hermanos amados, son tajantemente condenados por la Escritura. Alguien que busca destruir las confianzas al interior de la iglesia. Hermanos amados, en la iglesia, yo le doy gracias a Dios porque de alguna forma el Señor nos ha guardado y que el Señor nos siga guardando y aún más siga profundizando la veracidad de nuestras relaciones, aún aumente aún más y más la verdad de nuestras relaciones. ¿Sabe cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, dice la palabra que muchos llevaban sus bienes ante los apóstoles. Y Ananías y Zafira vendieron una propiedad y le dijeron a los apóstoles que habían llevado el total de la propiedad a la iglesia, cuando en realidad habían llevado solamente una pequeña parte, mintiendo. El pecado de ellos no fue no haber dado la totalidad, ni la mitad, ni el 10%. En su derecho, cada uno tiene la posibilidad de dar lo que el Señor ponga en su corazón. Pero ellos habían mentido, ¿verdad? Mintieron a la iglesia. Mintieron a la iglesia y le dijeron que habían mentido. Y la palabra del Señor dice que los apóstoles, cuando vieron esto, dijeron: ¿por qué habéis querido mentir contra Dios? Porque no mintieron a los hombres, mintieron a Dios. Cuando alguien miente a la iglesia, hermanos amados, no le miente al pastor, le miente a Dios, ¿verdad? Porque no es porque yo sea Dios, sino porque la iglesia es portadora del Espíritu Santo. De repente, con tanta facilidad decimos: oye, estoy enfermo y me quedo en casa, ¿verdad? Y no me interesa y no me interesa de repente congregarme, asistir, hacer. Hermanos, seamos verdaderos, porque la iglesia es templo del Espíritu Santo. No le mentimos a la iglesia, no le mentimos a hombres. Dios está detrás de la iglesia, Dios está detrás de la congregación, Dios está detrás de los oficiales. Tengamos reverencia y respeto por las cosas del Señor. Para ir terminando, hermanos, el chisme puede surgir de conversaciones bien intencionadas, disfrazadas como preocupación o interés. Hoy te quiero traspasar esta información para que ores, ¿verdad? Muy bonito. Sin embargo, cada vez que compartimos información negativa sobre alguien sin razón legítima o sin conocer todos los hechos, estamos contribuyendo a la violación del 9º mandamiento. Aquí, hermanos amados, han habido casos dentro de la iglesia que han tenido que ser amonestados, disciplinados, cosas así, cosas que no necesariamente lo tiene que saber la iglesia, pero para el bien de la iglesia lo sabe quienes tienen que saberlo. Eso, hermanos, es buscar la integridad, es buscar privilegiar la reputación de la iglesia, de los hermanos. ¿Sabe una cosa? Dios le dio dignidad a cada uno de los hermanos. Y si usted y yo no contribuimos a dignificar la vida de nuestros hermanos, estamos contribuyendo a todo lo contrario, a darle indignidad a nuestros hermanos, a corromper su reputación. Como cristianos debemos ser conscientes de que nuestras palabras tienen poder para edificar y para destruir. Santiago capítulo 3 nos recuerda que la lengua, y lo vimos cuando hicimos el sermón de Santiago, nos recuerda que la lengua, aunque es pequeña, puede causar grandes incendios si no se controla. Controla tu lengua, hermano. Controlemos nuestra lengua. Además, por último, el 9º mandamiento nos prohíbe dar falso testimonio contra tu prójimo, lo que incluye no solamente mentir en los tribunales, sino también acusar falsamente a otros en cualquier ámbito de la vida. Y cuando difundimos rumores o decimos cosas que no son ciertas sobre alguien, estamos incurriendo en un falso testimonio fuera del contexto judicial. Imagina que en el trabajo un compañero es acusado de no cumplir con sus responsabilidades, aunque en realidad esa persona trabaja bien y es responsable. Si tú participas en difundir ese rumor o simplemente lo aceptas sin investigar la verdad, sin hacer un justo juicio, se está violando el 9º mandamiento. La calumnia y el chisme no necesitan un tribunal para ser destructivos. Puede destruir tu ámbito laboral. Cuando alguien te venga a hablar mal de alguien, coteja la información. Bueno, asegurémonos de lo que tú me dices es verdad. Inclusive, ¿te parece que traigamos a la otra persona y conversemos los tres?
¿verdad? Sobre todo si estás en un grado de autoridad, si eres jefe, si eres padre de familia, alguien puede ser anciano o mayor y sus hijos adultos, ¿verdad? Tienen problemas entre ellos y uno le trae información del otro. Espérate un poco, llamemos a las dos partes y conversemos y yo juzgaré con justo juicio. Y juzgaré con justo juicio. Estás encargado en tu trabajo, eres jefe, eres líder, eres oficial de la iglesia. Juzga con justo juicio. Hermanos, si nosotros como oficiales de la iglesia juzgáramos mal, ¿en qué lío nos meteríamos, hermanos? Porque la iglesia es sagrada, la iglesia es del Señor. La verdad no es una cuestión abstracta, hermanos amados. Tiene un impacto directo en las relaciones. La calumnia y el chisme rompen la confianza, dividen a las personas, destruyen la comunidad. La verdad, en cambio, edifica, restaura, protege la reputación de los demás. Eso es lindo. Cuando la reputación es protegida, cuando se contribuye a la construcción, ¿verdad? A la edificación, a la restauración del caído, ¿verdad? No a su destrucción, a su restauración. El 9º mandamiento nos recuerda que debemos, mejor dicho, proteger la reputación de los demás y no contribuir a su destrucción. En la vida de la iglesia somos llamados a ser portadores de la verdad y a hablar con amor. Cada vez, por lo tanto, que participamos en calumnias o en chismes, estamos contribuyendo a la destrucción de la comunidad de Cristo. Y Cristo murió para construir su comunidad, no para destruirla. Es nuestra responsabilidad, por lo tanto, como creyentes, desechar la falsedad, recordando que somos miembros los unos de los otros. Cuando yo calumnio a mi hermano, estoy calumniándome a mí mismo de alguna forma, porque mi hermano es miembro del mismo cuerpo al que yo pertenezco. Le hago daño al cuerpo de Cristo. El 9º mandamiento, hermanos, no se limita a evitar mentiras en un tribunal, sino que prohíbe cualquier forma de falsedad que dañe a los demás, como la calumnia y el chisme. Y estos pecados, aunque a veces puedan ser considerados menores o pecados blancos, ¿verdad?, tienen un impacto devastador en las relaciones y en la comunidad cristiana. Estamos llamados, por lo tanto, a ser veraces en nuestras palabras, protegiendo la integridad de los demás y promoviendo la paz en nuestras relaciones. Para concluir, hermanos, el 9º mandamiento que nos dice: no dirás falso testimonio contra tu prójimo, nos confronta con la realidad de que la verdad es central en nuestra vida. Y Dios nos llama, hermanos amados, no solamente a evitar mentir, sino a ser personas que viven en integridad. Un paso más allá, reflejando el carácter de Dios, el cual es la verdad. Hemos visto que la verdad no es un mero concepto abstracto, sino que es una virtud que afecta a todas nuestras relaciones humanas, desde el ámbito legal hasta la vida diaria, incluyendo nuestras conversaciones más casuales. Este mandamiento, por lo tanto, tiene un alcance mucho más amplio de lo que a menudo pensamos. Prohíbe mentir en los tribunales, pero también abarca la calumnia, el chisme, las verdades a medias, las exageraciones y cualquier forma de falsedad que distorsione la realidad y dañe a nuestro prójimo. Porque al mentir, ¿sabe qué hacemos? Robamos a los demás su derecho a la justicia y a la verdad. Y cada falsedad, grande o pequeña, contribuye a la destrucción de la confianza y la unidad dentro de la sociedad y de la iglesia. La Escritura nos recuerda y nos dice que todos los hombres son mentirosos, lo que subraya que nuestra naturaleza es pecaminosa, que ninguno de nosotros está exento. Sin embargo, como creyentes, hemos sido redimidos por la verdad encarnada. Jesucristo, que no solamente habló la verdad, sino que vivió de acuerdo a ella. Él sufrió el castigo por nuestras mentiras. Él sufrió el castigo por nuestras calumnias y por nuestros chismes, llevando sobre sí la culpa de nuestra falsedad. Alguien hubiese dicho: oh Señor, ¿cómo me hubiese gustado estar ahí cuando te estaban juzgando para defenderte? ¿Sabe qué? Si nosotros hubiésemos estado ahí, también hubiésemos dicho: crucifícale, crucifícale, hazle daño. Porque nosotros somos mentirosos, hermanos. Pero Él murió por nuestras culpas, por nuestros pecados, por nuestras mentiras. En Cristo tenemos perdón y podemos ser transformados en personas que aman la verdad y viven conforme a la verdad.
Debemos, por lo tanto, hacer un compromiso. Yo quiero invitarte a hacer un compromiso en esta hora, un compromiso serio de desechar la mentira y vivir en la verdad de nuestras palabras y acciones. Y esto incluye proteger la reputación de los otros, ¿verdad? Proteger la reputación de los demás, rechazar la calumnia y el chisme y ser fieles en nuestras relaciones. El apóstol Pablo nos dice, hablar la verdad, cada uno con su prójimo, recordando que somos miembros de un mismo cuerpo. Hermanos, eso no significa esconder el pecado, porque alguien que quiere hacer el bien expone el pecado ante quienes debe exponerlo para buscar la restauración y para buscar la corrección de aquello, no para calumniar o destruir la reputación de alguien. Amados hermanos, hay áreas en nuestras vidas en donde no estemos diciendo la verdad completa. Un currículum, ¿verdad? Una relación laboral, una relación eclesial. Hay áreas en nuestras vidas en que no estemos diciendo la verdad completa. Exageramos, omitimos información o distorsionamos los hechos para nuestro beneficio. Necesitamos, por lo tanto, pedirle al Señor que nos revele cualquier forma de falsedad en nuestras vidas. Así también, la próxima vez que estemos tentados a compartir información negativa sobre alguien, preguntemos si es necesario hacerlo y si es veraz. Si no es así, debemos guardar silencio. El chisme y la calumnia no solamente dañan a otros, sino que corrompen nuestro propio testimonio cristiano. Alguien que me viene con chisme, yo voy a dudar mucho de que busque el bien de alguien. Si hemos mentido o calumniado a alguien, debemos buscar el perdón de esa persona y restaurar la relación. La verdad tiene el poder de sanar y restaurar, pero requiere humildad y arrepentimiento. Además, amados hermanos, vivir conforme al 9º mandamiento es vivir en integridad, honrando la verdad en todo momento. No podemos cumplirlo en nuestras propias fuerzas, pero en las de Cristo sí podemos, porque Él es la verdad. Tenemos el poder para desechar la mentira y abrazar una vida de honestidad. Que el Espíritu Santo nos guíe a ser hombres y mujeres que hablan y viven la verdad para la gloria de Dios y el bien de los demás. Soli Deo Gloria, pongámonos de pie, oremos al Señor.